Respuesta inflamatoria sistémica. Aún estando localizada, la inflamación se asocia a reacciones sistémicas inducidas por citocinas, que en conjunto conforman la llamada respuesta de fase aguda. Cualquiera que haya sufrido un brote grave de una infección vírica, por ejemplo, una gripe, ha experimentado las manifestaciones sistémicas de la inflamación aguda. Esos cambios corresponden a las reacciones frente a las citocinas, cuya producción es estimulada por productos bacterianos y por otros estímulos inflamatorios. Las citocinas TNF, IL-1 e IL-6 son importantes mediadores de la reacción de fase aguda. Otras citocinas como los interferones también contribuyen. La respuesta de fase aguda consiste en diversas alteraciones patológicas. La fiebre, caracterizada por una elevación de la temperatura corporal, en general de 1 a 4 grados centígrados. Es una de las manifestaciones más destacadas de la respuesta de fase aguda, especialmente cuando la inflamación se asocia a infección. Las sustancias inductoras de fiebre se llaman pirógenos e incluyen productos pirógenos exógenos, por ejemplo, LPS y citocinas, principalmente L-1 y TNF, denominados pirógenos endógenos. Los pirógenos exógenos actúan estimulando los inmunocitos para que liberen IL-1 y TNF, que regulan al alza las ciclooxigenasas, las enzimas que sintetizan las prostaglandinas. Entre las células que responden a las IL-1 y los TNF se encuentran las células vasculares y perivasculares del hipotálamo. Las prostaglandinas liberadas por estas células, singularmente la PGE2, estimulan la producción hipotalámica de neurotransmisores que reconfiguran el punto de ajuste de la temperatura al alza, reduciendo la pérdida de calor por vasoconstricción y aumentando la generación de calor por efectos sobre la grasa parda y el músculo esquelético. Los AINE, incluido el ácido acetilsalicílico, reducen la fiebre, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Se ha constatado que la temperatura corporal elevada ayuda a los anfibios a prevenir infecciones bacterianas, y aunque no se entienden los detalles, se ha constatado que la fiebre es una respuesta de protección del huésped, también en mamíferos. La concentración elevada de proteínas de fase aguda, que son proteínas plasmáticas sintetizadas mayoritariamente en el hígado, cuyas concentraciones en plasma pueden multiplicarse por varios cientos como parte de la respuesta a los estímulos inflamatorios. Tres de los mejor conocidos son la proteína C reactiva, CRP, el fibrinógeno y la proteína amiloide A sérica, SAA. La síntesis de estas moléculas en los hepatocitos es estimulada por citocinas, especialmente IL-6 para la CRP y el fibrinógeno, e IL-1 o TNF para SAA. Numerosas proteínas de fase aguda como la CRP y la SAA se unen a las paredes de las células microbianas, pudiendo actuar como ozoninas y fijando el complemento. Asimismo, se fijan a la cromatina, lo que tal vez ayude a eliminar el núcleo de las células necróticas. El fibrinógeno se une a los eritrocitos y hace que estos formen pilas que se sedimentan más rápidamente por gravedad que los eritrocitos aislados. Esta es la base para medir la velocidad de sedimentación eritrocítica, una prueba sencilla que evalúa la respuesta inflamatoria a cualquier estímulo. Las proteínas de fase aguda tienen efectos beneficiosos durante la inflamación aguda, aunque su producción prolongada, sobre todo de SAA, en estados de inflamación crónica causan amiloidosis secundaria. Se ha propuesto que las concentraciones séricas elevadas de CRP son posibles indicadores de aumento de riesgo de infarto de miocardio en pacientes con enfermedad arterial coronaria. También se ha planteado la posibilidad de que la inflamación asociada a las placas de aterosclerosis en las arterias coronarias predispongan a trombosis y al consiguiente infarto. Otras dos proteínas hepáticas que son liberadas en cantidades aumentadas como parte de la respuesta de fase aguda a menudo alteran los recuentos sanguíneos. La psilina es una pequeña proteína que reduce la disponibilidad de hierro de los progenitores eritroides en la médula ósea. Con el tiempo, este efecto puede producir anemia asociada a la inflamación crónica. La tromboyoetina, el principal factor de crecimiento de los megacardiocitos, precursores plaquetarios en la médula ósea, es también regulada al alza y como consecuencia de la inflamación sistémica puede asociarse a un recuento de plaquetas elevado. Trombocitosis. La leucocitosis es frecuente en las reacciones inflamatorias, especialmente en las provocadas por una infección bacteriana. El recuento de leucocitos suele ascender hasta 15.000 o 20.000 células mililitro, aunque a veces llega a cifras excepcionalmente elevadas.
de entre 40.000 y 100.000 células mililitro. Estas elevaciones extremas en ocasiones se denominan reacciones leucemoides, ya que son similares a los recuentos leucocíticos que se registran en la leucemia, de la que se deben distinguirse. Inicialmente, la leucocitosis se produce por aceleración de la liberación de granulocitos de la médula ósea, causada por citocinas como IL-1 y TNF, y en consecuencia se asocia a la elevación del número de neutrófilos maduros e inmaduros en sangre, lo que se conoce como desviación a la izquierda, por razones poco claras relacionadas con el modo en que estas células eran contadas manualmente por los técnicos en el pasado. La infección prolongada también da lugar a proliferación de precursores de la médula ósea, por aumento de la producción de factores estimulantes de colonias, CSF, principalmente de macrófagos activados y células estromales de la médula. El aumento de la producción de leucocitos en la médula ósea compensa la pérdida de estas células en la reacción inflamatoria, y la mayoría de las infecciones bacterianas inducen una elevación de recuentos sanguíneos de neutrófilos, llamado neutrofilia. Infecciones víricas como la mononucleosis infecciosa, la parotiditis y la rubiola condicionan un aumento absoluto del número de linfocitos, linfocitosis. En ciertas alergias e infestaciones genéticas se registra un incremento del número absoluto de eosinófilos, es decir, eosinofilia. Determinadas infecciones, fiebre tiroidea y algunas infecciones víricas por rickettsia o por protozoos se asocian en cambio a una disminución del número de leucocitos circulantes, leucopenia, en parte debido al secuestro de leucocitos activas en espacios y tejidos vasculares. Otras manifestaciones de la respuesta de fase aguda son aumento del pulso y la presión arterial, reducción de la sudoración, principalmente por redireccionamiento del flujo del lecho vascular cutáneo a lechos más profundos, a fin de minimizar la pérdida de calor a través de la piel, escalofríos intensos, temblores por sensación de frío, búsqueda de calor, anorexia, somnolencia y malestar general, probablemente por los efectos de las citocinas en la célula cerebral. En las infecciones bacterianas graves, sepsis, la gran cantidad de bacterias y sus productos en la sangre estimula la producción de ingentes cantidades de diversas citocinas, sobre todo TNF e IL-1. Las altas concentraciones de citocinas en sangre generan varias manifestaciones clínicas como coagulación intravascular, diseminada, shock hipotenso y trastornos metabólicos como resistencia a la insulina y hiperglucemia. Esta teoría clínica se conoce como shock séptico y es una forma de trastorno grave, a veces mortal, designada como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por su atención, gracias.